Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Hoy quiero entonces adentrarme directamente en lo que es la predicación de la palabra del Señor. Uno de los textos más conocidos del libro de Habacuc es: el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento, este texto constituyó el elemento central de la teología del apóstol Pablo. Fue por medio de la cita que Pablo hace de Habacuc 2:4 en Romanos 1:17 que Martín Lutero dio comienzo a la gran reforma protestante del siglo XVI. Por lo tanto, la influencia del profeta Habacuc prevalece hasta nuestros días. En Habacuc, la palabra fe, en hebreo emuná, se refiere a la fidelidad incondicional que una persona tiene hacia Dios, y también a la convicción que lleva a alguien a la acción. Pero ¿quién fue Habacuc? Habacuc fue un músico y profeta del templo. Tradicionalmente se le considera sacerdote de la tribu de Leví, contemporáneo de Nahum, Sofonías y Jeremías. Habacuc es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento y ejerció su ministerio durante el período complicado y convulso de fines del siglo VII a.C., un tiempo antes de la caída del reino del sur como resultado de la invasión de Babilonia. El nombre de Habacuc viene de la raíz hebrea habak, que significa abrazar, especialmente como un medio para recibir calor cuando no hay otro refugio. Habacuc le hizo honor a su nombre debido a que abrazó con fe la revelación de Dios acerca de la devastación inminente de Judá. Asimismo, el abrazo del diálogo de Dios con Habacuc se convertiría en el futuro en un refugio para Israel cuando todo pareciera estar perdido. En efecto, el libro de Habacuc es un diálogo entre Dios y el profeta. Habacuc presenta sus quejas, protestas, cuestionamientos y lamentos a Dios, y Dios le responde. En el último capítulo del libro que estudiaremos hoy, el capítulo 3, el profeta fue movido a adorar y alabar a Dios, concluyendo el libro con un maravilloso salmo de adoración y una conmovedora declaración de fe incondicional en Dios. En esta oración de alabanza de Habacuc encontramos una serie de instrucciones relevantes para nuestra situación presente, especialmente en medio de esta difícil pandemia que ha traído consecuencias económicas. El título de este mensaje es El Salmo de Habacuc. Este salmo es la respuesta entonces de humildad de Habacuc al diálogo que ha tenido con Dios en los primeros 2 capítulos del libro, demostrándonos que la verdadera adoración se enfoca exclusivamente en el Dios glorioso, pero hay un efecto que el adorador recibe cuando se enfoca en solamente adorar a Dios. El efecto es que la fe de quien adora es acrecentada, su gozo
también, y su fortaleza también crecen. En el adorador vemos entonces que recibe estos efectos cuando se entrega completamente a exaltar a Dios. Vamos a leer el texto sagrado de Habacuc 3:1-19, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, Selah. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas, Selah. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra. Con ira hollaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba a abajo, Selah. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Y este es el punto número 1, las instrucciones musicales. El Salmo de Habacuc inicia y concluye con anotaciones técnicas de carácter litúrgico musical que tienen paralelos cercanos en el libro de los Salmos. De hecho, la música es un elemento importante en la adoración. Veamos nuevamente el versículo 1. Dice, oración del profeta Habacuc. La palabra oración aquí es tefilá en hebreo. Generalmente encabeza los salmos de lamento o petición y expresa un sentido de humillación y dependencia delante de Dios. La oración es esencial en la adoración porque es a través de ella que nos comunicamos con Dios. Nosotros hablamos con Dios y Él nos responde. La oración no es un monólogo, sino una conversación con el Señor. Habacuc es acreditado como el autor del Salmo. El encabezado dice, oración del profeta Habacuc. Esta oración es única en los profetas porque está compuesta con música, en tono de sigionot, es lo que sigue diciendo el texto. Esta palabra hebrea se refiere a la configuración musical del Salmo, ya sea a la melodía o al estilo en el que debía ser cantado. Ahora, quiero llevarlos al final del Salmo, el versículo 19 en su segunda parte, dice, para el director del coro, y esta terminología la encontramos en otros 55 salmos, y denota
el liderazgo de un profesional de la música que dirige la entonación coral del cántico. Y luego dice, con mis instrumentos de cuerda. Posiblemente se refiere a arpas que acompañaban al coro. Otro detalle importante es que la palabra Selah, un término de difícil traducción, que puede implicar una pausa para meditar, aparece en 3 ocasiones en el libro de Habacuc. Y quiero explicarles esto. Esta palabra Selah está escrita 71 veces en los Salmos. Y fuera de los Salmos solamente la encontramos en este capítulo 3 de Habacuc, en 3 ocasiones. En el versículo 3, 9 y el versículo 13. Sin duda alguna, este salmo integró el salterio con el que el pueblo expresó su adoración a Dios en el templo. Smith resalta algo muy importante y dice que es posible que este salmo se haya utilizado como una expresión adecuada de adoración pública en tiempos de emergencia o desastre nacional. Lo voy a repetir. Es posible que este salmo se haya utilizado como una expresión adecuada de adoración pública en tiempos de emergencia o desastre nacional. En otras palabras, este salmo es un ejemplo de cómo se ofrece la verdadera adoración a Dios en tiempos complicados para un país. Cualquier parecido con nuestra realidad actual no es coincidencia. Este salmo es nuestra oportunidad de poder comprender cómo debemos adorar a Dios en medio de esta difícil pandemia. Francis Schaeffer dijo, no estamos solo para cantar la doxología, sino para ser la doxología. El punto número 2 es la petición de Habacuc. El versículo 2 dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Habacuc conocía muy bien la historia de los poderosos hechos de Dios. Aunque no los había experimentado personalmente de primera mano, es evidente que Habacuc había estudiado seriamente las Sagradas Escrituras. Además, los cánticos y las celebraciones de Israel recordaban a todo el pueblo las obras maravillosas de Dios a través de la historia. Principalmente el profeta tendría en mente los sucesos del Éxodo y la conquista de la tierra prometida. Y entonces sintió temor al ser invadido por una sensación de sobrecogimiento y se vio abrumado ante la grandeza del Señor. Lo cierto es que si Dios había obrado en el pasado, había una base sólida para confiar en que Dios obraría de nuevo. Entonces el profeta ahora presenta su primera petición y dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Habacuc había oído de las maravillas de Dios, pero ahora anhelaba verlas con sus propios ojos durante su tiempo de vida. Es por eso que clama por una pronta respuesta del Señor. Al inicio del libro, Dios dijo a Habacuc, haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Amados hermanos, no debemos conformarnos solo con escuchar acerca de la grandeza de Dios a través de la historia. Debemos anhelar tener un encuentro presente y profundo con Él y verle obrar. Deseamos que Dios actúe poderosamente en nuestra situación actual, en nuestra generación, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestras vidas. El profeta sigue diciendo, en medio de los años, dala a conocer. El profeta ora por una revelación divina no solo para sí mismo y para el pueblo de Dios, sino que además para todos, para todo el mundo, para toda persona en la tierra. El profeta ahora presenta su segunda petición y dice, en la ira, acuérdate de tener compasión.
Habacuc sabía que el juicio prometido de Dios, la invasión de Babilonia, era inevitable. Entonces le suplica a Dios que en su ira se acuerde de tener compasión o misericordia. Habacuc sabía que Dios se había revelado a Moisés como el Señor, Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El profeta sabía que el Dios que es perfectamente justo es un Dios de ira y de misericordia. Habacuc ruega entonces porque el juicio divino resulte en la salvación de muchos. Amados hermanos, esto es tan cierto. Vemos que en medio de situaciones complejas o tiempos convulsos, muchas personas vienen a los pies de Cristo. Habacuc sabía que si Dios los había librado de Egipto, también podía librarlos de la futura opresión babilónica. La buena noticia es que para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hay paz al otro lado del juicio. Porque nuestros pecados, nuestras iniquidades, transgresiones, nuestra maldad ha sido perdonada en la cruz del Calvario. Es importante también notar que de los 19 versículos que registran la oración de Habacuc, solamente un versículo contiene 2 peticiones. Esto nos da un excelente parámetro para entender qué es la oración en adoración a Dios. A menudo pensamos que la oración consiste de pedirle cosas a Dios únicamente. Sin embargo, la mayor parte de la oración de Habacuc se centró en alabar a Dios, en adorar a Dios, en exaltarle. A continuación, Habacuc nos enseña que la verdadera adoración se centra en la persona y el carácter de Dios. Y esto nos lleva al punto número 3, la presencia poderosa de Dios en la historia. La adoración debe estar siempre encauzada exclusivamente hacia el único Dios verdadero. Pero ¿cómo es el verdadero Dios? En los versículos del 3 al 15, el profeta presenta varias características de Dios. El profeta relata una magnífica teofanía, es decir, una manifestación visible y audible del Dios vivo. Cuando hablamos de teofanías, generalmente nuestra mente se va a un Moisés frente a la zarza ardiente, donde recibió el llamado de Dios para librar a la nación de Israel o al pueblo hebreo de la opresión egipcia. Pero probablemente cuando oímos la palabra teofanía obviamos a un personaje como Habacuc. Y es importante darnos cuenta de que la teofanía que Habacuc describe en el Salmo es bastante única y extraordinaria, ya que esta va acompañada de un viaje en el tiempo a través de la historia en el cual el profeta presencia la manifestación de Dios desde el pasado hasta el futuro. En el hebreo toda esta sección es sumamente poética y no es sorprendente que el profeta utilice el lenguaje y las formas literarias típicas del libro de los Salmos. Y lo primero que Habacuc relata es la llegada de Dios. Los israelitas normalmente decían que Dios venía a ellos ya fuera desde el templo o desde su morada en los cielos. Y Habacuc dice en el versículo 3, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, Selah. Temán y el monte Parán eran lugares de Edom directamente relacionados con el momento en el que los hebreos recibieron la ley en el monte Sinaí. También los israelitas acamparon en Parán después de abandonar el monte Sinaí. Y tiempo más tarde, los espías fueron enviados desde Parán a la tierra prometida. Selah, como hemos visto, puede implicar una pausa para meditar. Y entonces ahora Habacuc pasa a
la manifestación de Dios. Y dice en la segunda parte del versículo 3, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Es decir, la tierra está llena de su gloria. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano. Habacuc compara la aparición de Dios en el Sinaí con una tormenta eléctrica que sale de la mano de Dios. Y allí se oculta su poder. Aunque Dios ha dado evidencia de su poder, su totalidad y grandeza permanecen ocultas. Al acercarse a los seres humanos pecadores con salvación y bendición, Dios debe ocultar la plenitud de su majestad, porque si no pereceríamos. Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Pablo dice en el Nuevo Testamento que Dios habita en luz inaccesible que ningún ser humano ha visto ni puede ver. Versículo 5. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Pryor comenta, cuando Dios viene, está ocurriendo necesariamente un proceso de juicio. Los israelitas habían experimentado esto de primera mano en los acontecimientos antes y después del Éxodo, tanto en las plagas que vinieron sobre los egipcios, como en sus propias desgracias que les azotaron como resultado de su rebeldía ante Dios en el desierto. Es decir, las plagas. Las pestilencias no solamente llegaron a los egipcios, sino también al pueblo de Dios. La visión de Habacuc llegó a su clímax cuando vio a Dios viniendo de lejos, marchando por toda la tierra. Y luego el profeta relata que Dios se detuvo en el versículo 6. Dios se detuvo. Esto denota que el Señor llegó al lugar desde el cual ejecutaría su juicio. E hizo temblar la tierra. Su sola presencia hizo que la tierra se sacudiera. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Con una sola mirada llenó a las naciones de terror. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Las montañas se consideraban como lo más estable sobre la tierra, como los elementos más firmes. Y estas fueron desmenuzadas. Y en contraste, el profeta dice, sus caminos son eternos. Dios permanece para siempre. Versículo 7, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Cusán y Madián se opusieron a Israel y fueron testigos de la manifestación de Dios en el Éxodo. Dichas naciones se encontraban ubicadas a los lados del Mar Rojo y vieron cómo Dios abrió el mar para que su pueblo lo atravesara. Y también fueron ellos testigos de cómo Dios cuidó de los israelitas en el desierto. Fue por eso que al ser enemigos de Israel, se afligieron y temblaron. Luego el profeta habla de las acciones de Dios en la naturaleza. Y entonces plantea varias preguntas retóricas que esperan por una respuesta negativa. Y dice en el versículo 8, ¿te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Y lo cierto es que el Señor no se indignó contra la naturaleza, porque el Señor dividió el Mar Rojo y abrió el río Jordán para que su pueblo cruzara. Y su poderosa manifestación fue para dar libertad a los suyos. Versículo 9, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Selah. Esta frase es impresionante. Dice, las varas de castigo fueron juradas. Las armas del Señor son entonces personificadas
y éstas bajo juramento reciben la orden de destruir a sus enemigos. El profeta Habacuc continúa declarando que el poder de Dios puede provocar trastornos tremendos en la naturaleza. Dice, con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. Los montes son personificados como si tuvieran ojos y pudieran reaccionar. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. Las aguas subterráneas del abismo se personifican entonces y hablan, y sus olas son como manos levantadas clamando por misericordia a Dios. Versículo 11, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus saetas se fueron, el resplandor de tu lanza fulgurante. Esto trae a la memoria el milagro en Gabaón, en tiempos de Josué, cuando el Señor hizo que el sol se detuviera para que los israelitas derrotaran a los amorreos. Entonces Habacuc habla ahora de las acciones de Dios en las naciones. Y dice en el versículo 12, con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. La futura destrucción de Babilonia es vista desde un contexto universal y anticipa el juicio de las naciones al final de los tiempos. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Por favor, repitan conmigo en sus casas, ungido. El término hebreo para ungido es Mesías, es decir, Mesías. El líder del pueblo de Dios que llegaría, Jesucristo. Esta es una promesa de esperanza. El pasaje podría indicar que la liberación verdadera entonces sería realizada por el Mesías de Dios, nuestro Señor y Salvador. El profeta sigue diciendo, destrozaste la cabeza de la casa del impío. La cabeza se refiere al líder, es decir, al rey. Y casa se refiere al imperio. Entonces, el profeta está hablando del rey y el imperio de Babilonia que serían destruidos en el futuro próximo. Jeremías profetizó que el cautiverio en Babilonia duraría 70 años. Descubriéndolo de arriba a abajo. Esto da la impresión de una demolición que empieza desde arriba y termina en los cimientos. Selah. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. En otras palabras, provocaste que nuestros enemigos se autodestruyeran. Quizás sea una referencia a los ejércitos de Sehón y Og. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Habacuc resalta la crueldad de los enemigos que fueron destruidos. Versículo 15, marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. La sección concluye con una nueva alusión al cruce del Mar Rojo, donde el pueblo de Dios fue salvado y los egipcios perecieron hundidos en las aguas. Y esto nos lleva al punto número 4 y final. La transformación de Habacuc. Ahora Habacuc describe el impacto que tuvo sobre él este encuentro con el Dios vivo. Definitivamente, el Habacuc que habla en estos últimos 4 versículos del libro ha sido totalmente cambiado por Dios. El profeta expresa ahora una fe mucho más profunda que la que tuvo al inicio del libro. De hecho, después de haber presentado protestas y cuestionamientos a Dios, ahora realiza una de las declaraciones de fe más poderosas registradas en todas las sagradas escrituras. Una de las declaraciones
de fe más poderosa registrada en las Sagradas Escrituras. Comienza describiendo el efecto físico de haber sido expuesto a la majestad de Dios. Y dice en el versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas. Las entrañas eran consideradas como el centro de las emociones. La palabra de Dios llegó hasta lo más profundo de su ser. A tu voz temblaron mis labios. El profeta que en algún momento presentó sus reclamos a Dios, ahora no puede ni siquiera articular palabra alguna. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Habacuc sintió que sus huesos se desmoronaban y su sistema nervioso se alteraba. Su cuerpo se sentía débil y enfermo, perdió el control de sus facultades físicas. Años más tarde, Daniel también tendría reacciones físicas a visiones y revelaciones de Dios, con síntomas como pensamientos turbados, el rostro pálido, agotamiento, quebrantamiento, al punto de quedarse enfermo en cama por varios días, después de contemplar lo que Dios le había mostrado. Cuando estaba estudiando esta predicación, inmediatamente vino a mi mente el texto de Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El impacto de la palabra de Dios afectó hasta los huesos de Habacuc. El futuro inmediato no sería agradable de contemplar. Y Habacuc no deseaba que la invasión de Babilonia y la destrucción de Jerusalén aconteciera. Sin embargo, el profeta aceptó la voluntad de Dios, reconociendo que el Señor soberano estaba en control de la situación, por más difícil que todo se tornara. Y entonces declara: tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos, refiriéndose a Babilonia. La debilidad física del profeta contrasta drásticamente con su enorme fortaleza espiritual. En efecto, hace falta tener fortaleza para esperar tranquilamente algo sin una fecha concreta. Este es un recordatorio para todos nosotros de que debemos albergar paz y no ansiedad en medio de la adversidad. Luego el profeta dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Habacuc describe un panorama completamente perturbador, una ruina absoluta y una terrible hambruna. En un contexto agrícola, este es un desastre total. En el cúmulo de las desgracias que se avecinaban, el profeta sabía que se enfrentaría a la desolación de la guerra, a los horrores de la invasión, a la devastación de los recursos naturales y a la eliminación de todas las provisiones para suplir las necesidades básicas. No obstante, Habacuc está determinado y manifiesta cuál es su decisión y declara:
con todo, yo me alegraré en el Señor. El profeta ha aprendido a alegrarse no por una cantidad o cualidad especial de bendiciones, sino en Dios mismo. Habacuc se dio cuenta de que la paz interior no depende de la prosperidad exterior. El verdadero gozo no proviene de las posesiones materiales, sino de conocer a Dios. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de tener comunión con Dios. Y entonces Habacuc nos da uno de los textos más conmovedores y profundos de toda la Biblia. Y dice, me regocijaré en el Dios de mi salvación. La bendición verdadera no consiste en recibir cosas buenas de Dios, ni está basada en la ausencia de tribulaciones. La bendición verdadera es una relación personal de confianza con el Dios Salvador. Para Habacuc, Dios no es un Salvador, sino Dios es su Salvador. Él dice, Él es el Dios de mi salvación. El profeta estaba seguro de que podía perderlo todo, pero que Dios seguiría allí con él. Habacuc sabía que podían despojarlo de todo, pero no de su Dios. Al vivir por la fe, Habacuc descubrió que Dios era su fuente inagotable de alegría, regocijo, salvación y fortaleza, aunque todo pareciera perdido. Habacuc también podía regocijarse porque en la manifestación de Dios que él experimentó, fue testigo de que el Dios omnipotente triunfaría al final de los días. Y en el último versículo de su libro, Habacuc expresa: el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Es evidente que el profeta tiene en mente el Salmo 18, 32, 33, escrito por David, el cual dice así: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Lo interesante, mis hermanos, es que David escribió este salmo en un tiempo de liberación y victoria. Y ahora Habacuc escribe estas palabras para expresar una fe que confía en Dios y se regocija en Él, aun cuando todo esté cuesta arriba y se aproxime la opresión y la derrota. Tanto David como Habacuc sabían que las ciervas o gacelas son animales que tienen la capacidad de moverse ágilmente en terrenos peligrosos y pueden treparse en las montañas escabrosas hasta llegar a un lugar alto y seguro. Pryor comenta: Habacuc ha descubierto el secreto de convertir los montes y colinas en oportunidades de captar más de la fuerza de Dios en su ser. Habacuc concluye diciendo: y por las alturas me hace caminar. Estas palabras expresan la victoria que llega a través del sufrimiento y la prueba. Ahora, amados hermanos, entendemos mejor lo que significa: el justo por la fe vivirá. Habacuc 3 crea y mantiene la esperanza frente a un presente difícil y un futuro calamitoso, proporcionando un recurso duradero para la supervivencia solamente en Dios. El Señor sacó a Habacuc de construcciones teológicas pasadas
y lo condujo a un nuevo entendimiento de su voluntad y su actuar en la tierra. Inevitablemente, muchos cristianos han tenido que replantear su teología en estos días difíciles que hemos estado atravesando. Muchas teologías falsas y débiles se han derrumbado. Se acabaron los conjuros orales, las fórmulas verbales. Se acabó el egocentrismo humano que deifica al hombre y que dice, yo tengo autoridad y poder con mis palabras. Eso se acabó. Se acabó el discurso monótono de salud, dinero y amor todo el tiempo. La declaración de fe poderosa de Habacuc es: puedo perder todo lo material, pero seguiré teniéndote a ti, Dios. Una misionera que ha servido a Dios en nuestra nación por muchos años, experta en idiomas bíblicos y que ha traducido la Biblia para distintos idiomas de nuestro país, dijo: la teología de los guatemaltecos gira alrededor de lo que dice su líder religioso y no necesariamente de lo que dice la Biblia. Por eso es el tiempo de desechar la profecía más insegura, que es lo que los seres humanos dicen, y aferrarnos a la profecía más segura, que es lo que Dios dice en la Biblia. Seguramente Dios sacará a muchos de sus construcciones teológicas pasadas para conducirlos a un nuevo entendimiento de su soberanía, su voluntad y su actuar en la tierra después de esta pandemia. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y creer en Él, confiar en Él incondicionalmente, como Habacuc lo hizo. Amados hermanos, quiero rogarles que oremos juntos al Dios vivo. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Hoy reconocemos que solo tú eres Dios y que no hay otro. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, hoy nos rendimos a ti y reconocemos que tu palabra ha llegado hasta lo más profundo de nuestro ser, afectando nuestras entrañas, afectando, Señor, nuestros mismos huesos, pero por sobre todo transformando nuestros corazones, Señor. Señor, perdónanos si no entendimos en algún momento lo que es la verdadera fe. Señor, hoy podemos comprender profundamente lo que significa el justo por la fe vivirá. Hoy nos humillamos bajo tu poderosa mano, reconociendo que solo tú eres Dios, que tú eres soberano y que tu voluntad prevalecerá por sobre la voluntad de los seres humanos. Por eso, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Señor, hoy entendemos mejor cuál es tu obrar, tu actuar en el mundo. Aquí estamos, anhelamos ser verdaderos adoradores como Habacuc lo fue. Presentar esta adoración delante de ti en tiempos de crisis nacional e incluso mundial, poniendo nuestra confianza en ti, Señor. Una confianza incondicional. Señor, podemos perderlo todo, pero no perderte a ti. Nos podrían despojar de todo, pero jamás nos quitarán al Dios vivo, que eres tú, Señor, nuestro Salvador poderoso. Hoy podemos descansar en ti y esperar tranquilamente, al igual que Habacuc. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. Tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo, como lo enseñó el apóstol Pablo, creyendo con todo tu corazón y confesando con tus labios. Dile a Dios como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, te necesito. Sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonarme y limpiarme. Creo en tu resurrección al tercer día y me entrego por completo a ti, Jesucristo. En tu nombre, que es sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo
dado a los hombres en el cual podemos tener salvación. Hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.